los niños, los jóvenes y bueno, Dios habita también en la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Pero en esta hora vamos, hermanos, a compartir la palabra del Señor. Yo les estaba diciendo que para mí es un gozo y un privilegio a la vez estar con ustedes. ¿Por qué es un privilegio? Porque somos, hermanos, no solamente el pueblo de Dios, pero somos, según la Escritura, hijos de un Dios todopoderoso. Y en el libro de los Salmos encontramos en el capítulo 133, no vamos a mirar allí, que la Escritura dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no solamente juntos nada más, sino también dice y en armonía. Pero recuerde, allí dice, miren, es bueno, pero a la vez es delicioso. Sí, hermanos, todo ello se da en el pueblo de Dios, aquel pueblo redimido, comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por todo ello, hermanos. En otras palabras, no somos así nomás cualquier pueblo, pero somos hijos de un Dios todopoderoso, miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos la gran familia de Dios. Y como dije, hermanos, pues es un privilegio para mí. Bien, en esta noche, hermanos, yo quisiera compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón hacerlo. Y para ello, como una pequeña introducción, les voy a decir lo que Pablo escribe en su carta. No es eso lo que vamos a compartir, pero lo que Pablo escribe en su carta a los romanos, si gusta usted puede abrir allí, en el capítulo 15 y el verso 4. Allí el apóstol Pablo escribe y dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se han escrito. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se han escrito, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y eso es lo que en esta hora, hermanos, tiene que animarnos, motivarnos a nosotros, que aquí en la palabra del Señor, lo que conocemos como la Biblia, allí está escrito, hermanos, lo que Dios quiere enseñarnos, por supuesto, revelándonos por medio de su Santo Espíritu. Porque a eso que escribió el apóstol Pablo a los romanos, le añadimos otra escritura más
que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, donde dice: toda la escritura fue inspirada por Dios. Entonces, si de repente alguien le dice o le pregunta, ¿la Biblia fue escrita por hombres? Sí, usted puede decirle: sí, fue escrita por hombres, pero bajo la inspiración divina. ¿No está de acuerdo conmigo, hermanos? Ese silencio me parece hacer o decir que no. ¿No está de acuerdo conmigo? Dios inspiró a los hombres para que pudiesen escribir las escrituras. Ahora, para que nosotros podamos entender lo que está escrito aquí, tenemos que estar también bajo la inspiración divina. ¿Y quién nos trae esa inspiración? Es el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a aquellas personas que escribieron las escrituras. Así que todo ello, hermanos, quede en usted. Todo ello quede en usted. Ahora, vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en la carta, yo digo, de un apóstol que escribió también la palabra de Dios bajo la inspiración divina, pero que de repente muy poco lo tocamos. Esto es la carta del apóstol San Judas. Vamos a leer allí, hermanos. Y no se le olvide, Pablo dice que las cosas que antes se han escrito para nuestra enseñanza han quedado escritas. Y lo que aquí vamos a leer es algo que le va a servir para usted, le va a enseñar a usted a fin de que usted pueda, como hemos leído el Salmo 1, ser aquel varón plantado junto a corrientes de agua, que no se mueve, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, hermanos, porque ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero también debemos de recordar que no solamente es para los varones, sino también para las damas, para las hermanas. Sí, hermanos, para todos nosotros es. San Judas. Y como dijo el hermanito, si ya tienen, me lo confirman. ¿Tienen, hermanos? Bien. Ahora vamos a leer. Vamos a leer verso 20 y 21. Pero donde más vamos a entrar a reflexionar, a meditar, a ver la enseñanza, está en el verso 21. Pero no obstante, leeremos también el verso 20. Bien. Ya tienen, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer juntos. Pero vosotros, amados, edificándoos primero sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Verso 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando, ¿qué cosa? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿para qué es esta misericordia? ¿Para qué esperamos en esta misericordia? Dice aquí, ¿está leyendo conmigo, hermanos? Vida eterna. Y eso es lo que anhelamos, lo que deseamos cada uno de nosotros alcanzar.
aquella vida eterna que el Señor tiene para darnos a todos y cada uno de nosotros, los que creemos, por supuesto. Recuerde cuando el Señor vino y Él habló acerca del buen pastor, Él dijo que Él había venido para darnos vida y vida pues en abundancia. Bien, aquí hermanos estamos leyendo un poquito, veremos en este verso 20, que dice así el apóstol San Judas: pero vosotros, amados, edificándoos. ¿En qué? En vuestra santísima fe. Este es un trabajo de cada uno de nosotros. Recordemos, les haré recordar de una manera rápida, aunque yo sé que usted ya sabe de repente, pero no obstante, vamos a recordar un poquito. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, recibiéndole como nuestro Salvador personal, lo hicimos las cosas invisibles que no vemos se hacen claramente visibles por las cosas que vemos, creo que es algo así. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Nosotros, hermanos, aquí estamos mirando que si nosotros no nos cuidamos, vamos a descomponernos. Mire, volvamos a leer este verso 20 que estamos, 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y como les estaba diciendo, conservarse significa cuidarse. Y si nosotros no nos cuidamos, no nos guardamos, vamos también, hermanos, a descomponernos. Ahora, vamos a ir a mirar dos ejemplos de una manera quizás muy rápidas. Para ello, hermanos, vamos a las Escrituras y vamos a ver en Segunda de Crónicas, el capítulo 26. Vamos a ver aquí la historia de un rey. ¿Qué pasó con este rey? Muy al contrario de lo que hemos estado leyendo, que sucedió con... ¿Recuerdan con quién, hermanos? ¿Con quién hemos estado leyendo? No, aquí con la hermanita que nos hizo leer. José. No se les olvide, hermanos, muy rápido las Escrituras. Vamos a ver en Segunda de Crónicas. A ver, espérenme. El capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y vamos a ver un poquito acerca del rey Uzías. Vamos a leer desde el verso 3 adelante, unos versos aquí, donde dice lo siguiente: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeconías de Jerusalén. Y miren, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre.
y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y miren lo que dice: en estos días, ¿qué sucedió? En que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Hasta allí nada más. Usted puede leer el resto cuando tiene tiempo, pero cuando dice que cuando él persistió en buscar a Dios, Dios le prosperó, podemos ver las cosas que este rey Uzías hizo. Muchas cosas. Incrementó la agricultura, la ganadería, hizo armas para su ejército, levantó un ejército muy, muy grande y poderoso. Muchas cosas hizo porque Dios le estaba en todo tiempo y en todo momento, vamos a decir esta palabra, respaldando. Dios estaba con él, Dios le estaba prosperando. Ahora, antes de seguir adelante, acá, hermanos, esta reflexión, o esta palabra, mejor dicho, nos trae a una reflexión. Podríamos decir de dos tipos, de dos maneras. La primera es cuando, hermanos, comenzamos a venir a los cultos. Comenzamos a sentir, hermanos, carga por la obra del Señor. El Señor nos impulsa para poder aún salir, comenzar a dirigir las alabanzas. El Señor está respaldando. No obstante, hermanos, a todo ello, el Señor comienza a levantar, ya no solamente para la guianza de las alabanzas, sino también, hermanos, para la administración de la palabra, con una línea corta, pequeña, una reflexión de la palabra. Cuando se hace todo bajo la guianza y la voluntad de Dios, y sobre todo, el creyente, sea varón o mujer, sea joven o sea adulto, busca a Dios de corazón. Dios está, hermanos, respaldando, vamos a decir esto. Dios está con él. O puede suceder en la otra área, aunque muy poco me gusta tocar esto, hermanos. Pero no obstante, cuando nos convertimos al Señor, comenzamos a buscarle a Él de corazón. El Señor comienza a bendecir nuestro trabajo, nuestro negocio, nos da fuerzas, todo va bien. Oh, hermanos, todo es bendición, gracias a Dios por ello. Pero acá hay un pero. ¿Qué fue lo que sucedió con este rey Uzías? Con este rey Uzías, hermano. Ahora, déjeme decirle, si usted gusta, anótelo, si no, grábelo aquí. Uzías significa fuerza de Jehová. Y él tuvo esa fuerza, Dios estaba con él, cuando él persistió en buscar a Dios en los tiempos de Zacarías, entendido en visiones. Su corazón era recto para con Dios. Dios estaba con él, prosperándole en todo. Conocimiento, sabiduría, aún, hermanos, le dio un ejército muy grande. Aunque bueno, mire, sería leer aquí un verso que no lo hemos leído. Y está en el verso 8, ¿qué sucedió? Dice, hermanos, y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho, ¿qué cosa? Altamente poderoso. Eso sucede, hermanos, cuando el creyente, sea varón o mujer,
está siempre, hermanos, buscando al Señor, sirviendo al Señor. En otras palabras, siendo temeroso de Dios. Y para poder hacer estas cosas, ¿qué cosa es lo que tiene que haber en nosotros? Aquí, amor hacia nuestro Dios. Si le amamos a Él, el Señor dijo, el que me ama guarda mi palabra. Pero ¿qué sucedió con este rey Usías? Vayamos al verso 16. Mire, de este mismo capítulo 11, o perdón, 26, no es 11. Dice así, verso 16 de Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Mas cuando ya, ¿qué cosa era? Fuerte. ¿Está leyendo conmigo, hermanos? Mas cuando ya era fuerte, ¿qué sucedió? Su corazón se enalteció. Se enalteció. ¿Para qué cosa? Para su ruina. ¿Qué más sigue diciendo? Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Ahora, ¿cuál fue el error que cometió? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Déjeme explicarle algo primero. Miren, aquí Usías se hizo fuerte, se hizo poderoso. Su fama se extendió tanto que cuando él vio ya todo esto que había en él, qué cosa fue lo que aconteció con él, dice, hermanos, que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Y sabe por qué? Porque él quiso entrar a hacer algo que a él no le correspondía a hacer en aquel tiempo. Los reyes eran en aquel tiempo para reinar y gobernar, mas no así para quemar incienso. ¿Quiénes eran los encargados de quemar el incienso? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Él quiso ocupar una función que no le correspondía a hacer. Yo les estaba diciendo, muchos hermanos o hermanas, cuando Dios comienza a levantar, es muy bueno que lo hagan. Muy bueno es, pero siempre y cuando su corazón, en otras palabras, sea recto para Dios. Al ser recto para Dios, escúcheme bien, estará dispuesto a caminar dentro del orden que Dios ha establecido. ¿Qué cosa es? No queriendo hacer la labor que de repente los ancianos lo hacen. Eso no está, o no están llamados para hacer esto, hermanos. No están llamados para hacer esto. Solamente, hermanos, en el tiempo de la ley, los sacerdotes eran llamados a quemar incienso. Ahora, en este tiempo, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Sí, pero hay un orden que Dios ha establecido, hermanos. Y como Dios es orden, Él quiere que todo este cuerpo se mueva dentro de ese orden que Dios ha establecido. Y dentro de este orden que Dios ha establecido, tenemos, hermanos, que como la Escritura dice,
obedecer, Pedro dice obedecer a vuestros pastores. Habría algo más para explicar acerca dentro de este orden, pero hermanos, por el tiempo ya debemos de avanzar. Pero déjeme decirle, hermanos, que este Uzías, en otras palabras, por no amar a Dios, por no estar dispuesto a someterse a Dios y a ver que su trabajo no era quemar incienso, solamente gobernar en un pueblo que Dios le había llamado y le había puesto por rey, su corazón, hermanos, le traicionó. En otras palabras, no supo conservarse en el amor de Dios y terminó, digo yo, descomponiéndose, malográndose, porque ¿sabe cómo terminó este rey Uzías? Leproso. Oh, hermanos, ahora miren, de 16 años comenzó a reinar Uzías, joven, ¿verdad? Pero déjeme decirle que mientras no haya, hermanos, en nosotros un corazón recto, un corazón que ame a Dios, hermanos, si nosotros no amamos a Dios, no nos conservamos en ese amor, vamos a cometer muchas cosas que a las finales, como digo, no vamos a saber guardarnos. En otras palabras, no vamos a saber cuidarnos. Eso fue, hermanos, a grandes rasgos lo que Uzías hizo. Joven, pero fracasó. Ahora, miremos otro ejemplo. Por eso le estaba haciendo ver, hermanos. Pablo dice que las cosas 15:4 de Romanos que se han escrito antes, se han escrito para enseñarnos. Ahora, si queremos guardarnos, el hermano Judas dice que no hay otra manera más. ¿Cómo debemos guardarnos? ¿Cómo debemos cuidarnos? Es estando en el amor de nuestro Dios. Vamos a mirar, hermanos, otro ejemplo más. Y esto está, hermanos, aquí a ver, Primera de Reyes. Primera de Reyes. Vamos a mirar de un rey muy conocido por medio de las Escrituras. Salomón. Primera de Reyes, vamos a mirar un poquito acerca de este rey. Espérese, hermano, ya les voy a dar la cita para que no se me... Adelante. Primera de Reyes, vamos a mirar en el capítulo 3. Vamos a mirar un poquito aquí acerca de la historia de Salomón. Y esto también trae una reflexión para cada uno de nosotros. Vamos a mirar desde el verso 3. Desde el verso 3, bueno, hasta el verso 14 creo que vamos a ver. A ver, leamos desde el verso 3. Dice así, por título dice, Salomón pide sabiduría. Dice así. Y mire bien, mire bien lo que vamos a leer. Mas Salomón, ¿qué cosa dice? Amó
a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y les dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y mire Salomón, ¿qué fue lo que pidió? Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto aquí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y bueno, dice en el verso 14 lo que el Señor o nuestro Dios le manda: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, ¿qué cosa fue lo que haría? Yo alargaré tus días. Allí nomás. Mire, todo este pasaje o este corto pasaje que hemos leído acerca de este rey Salomón nos habla de cosas, hermanos, para que nosotros no solamente la leamos, pero también entremos a meditar y a reflexionar en ellas. ¿Por qué? Porque mire, aquí Salomón primero dice: amó a Jehová. Amó a Jehová. Luego dice que él quemaba incienso o ofrecía, quemaba incienso en los lugares altos. Y luego dice que se le aparece Dios a Salomón, y Salomón le pide pues a Dios, a Jehová, que si él hiciere misericordia, pues así como lo hizo con David su padre, que anduvo, dice David su padre, en los caminos de verdad, le obedeció a Dios en todo. Aquí dice, hermanos, Salomón, a ver, está aquí en el verso
8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues, mire lo que pide, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para hacer, dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Salomón pide corazón entendido para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, todo esto, hermanos, que acabamos de leer, fue muy bueno. Yo digo, muy diferente a veces a nuestras oraciones que nosotros hacemos hoy en día. ¿Por qué razón? Porque nosotros ahora, hermanos, bueno, primeramente a veces pedimos al Señor que bendiga nuestro trabajo, nuestro hogar, cosa que está muy bien, que no falte la economía en casa, todo muy bien. Pero Salomón no pidió nada de esas cosas. Corazón entendido para poder saber discernir entre lo bueno y lo malo. Él tenía un corazón que amaba a Dios. Y Dios le concedió todo eso. Y no solamente le dio todo eso, le dio cosas que Él no pidió. Todo eso estuvo muy bien, hermanos. Y si usted mira la historia de Salomón en los otros versos que aquí están escritos en el libro de los Reyes, podemos mirar, hermanos, cómo Salomón fue el rey más sabio que hubo. Fue un rey tan entendido. Aún, hermanos, él escribió, ¿recuerdan cuántos proverbios? 3,000 proverbios. Todo ello, hermanos, escribió porque Dios le dio todo ese conocimiento. Muy bueno, muy bueno. Pero hubo un pero también. ¿Y sabe cuál fue ese pero? Cuando Salomón llegó a su vejez. Vamos a mirar, hermanos, esto en este mismo libro de los Reyes, pero vamos al capítulo 11. Vamos a mirar aquí. Capítulo 11 del libro de los Reyes. Y vamos a mirar desde el verso 4 adelante unos versos. Donde dice, hermanos, lo siguiente: cuando Salomón, ¿qué cosa? Era ya viejo. ¿Qué sucedió? Sus mujeres inclinaron su corazón. ¿A quiénes? Tras los dioses ajenos. Y su corazón ya no era perfecto, hermanos, con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque ¿qué cosa dice? Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David, su padre. Y usted puede seguir leyendo más de lo que hizo Salomón. Y yo digo para mí, ¿qué pasó con Salomón? En su vejez se descompuso, se malogró, no se cuidó. Es por eso, hermanos, que el apóstol Judas dice: conservaos en el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todavía, hermanos, está en nosotros un hombre carnal, un hombre, hermanos, que tiene muchos deseos y cosas que no son del agrado de nuestro Dios, y que esas cosas quiere hacer.
No está, hermanos, amando completamente a nuestro Dios para obedecerle en todo y aún poder hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Renunciando a su voluntad para poder hacer la voluntad del Padre. ¿Y sabe por qué lo hizo el Señor? Porque amó a Dios de corazón. Y Él se guardó, se cuidó, se preservó en ese amor que Él tenía para Dios, hermanos, su Padre. Él tenía un cuerpo semejante al nuestro, un cuerpo que, hermanos, en todo, la Escritura dice, fue tentado, pero Él no cedió a ninguna de esas tentaciones. Ahora, para ir, hermanos, finalizando, mire, como les estaba diciendo, no lo vayan a tomar a mal. No lo vayan a tomar a mal. Hay algunos hermanos que han venido mucho más años atrás al Señor. Hay unos que han venido más después. Pero eso no es una garantía, hermanos. No es una garantía los años que usted tenga sirviendo al Señor. A menos que no lo haga usted de corazón. Recordemos, la Escritura dice que mentiroso es el corazón del hombre. Vamos a ver unos 2 o 3 ejemplos de cómo, hermanos, vamos a cuidarnos en el amor de nuestro Dios para poder, hermanos, mantenernos firmes en el Señor. Pablo dice, mire, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Vamos a mirar en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses. El capítulo 5, vamos a mirar 2 versos acá. El verso 22 y el verso 24. El verso... A ver. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 22 al 24. Dice así. Miren lo que dice en el verso 22. Absteneos de toda especie de mal. Déjeme decirle algo. A Salomón, ¿quiénes fueron los que le desviaron? Las mujeres, dice, ¿verdad? Ahora, nosotros, bueno, ¿qué les digo? No nos es permitido tener pues muchas esposas, solamente una, la compañera que Dios le ha dado. Pero hay algo, hermanos, que le puede sacar del camino de Dios. ¿Qué cosa? Todavía hay cosas, como dije aquí, en cada uno de nosotros que nos pueden sacar. Y aquí dice el apóstol Pablo, absténgase de todo mal. Absténgase de todo mal. O absteneos, dice, de toda especie de mal. Y el mismo Dios, mire, cuando nos estamos absteniendo, el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué va a suceder con ellos? Serán guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que es el que os llama, el cual también lo hará. Si nos abstenemos de toda especie de mal, dice aquí el apóstol Pablo, el Dios de paz, Él, hermanos, guardará todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, irreprensibles para, aquí dice la venida, y venida también significa manifestación de nuestro Dios en nuestras vidas. Otra escritura más, hermanos, ya vamos a ir terminando.
Vamos a mirar en Primera de Juan. Primera de Juan. ¿Qué encontramos aquí? Otra recomendación del apóstol Juan. Primera de Juan, el capítulo 4. Vamos a mirar aquí un verso nada más, que es el verso 16. Dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios para con nosotros. Pero mire, la última partecita, ¿cómo termina? Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Yo digo, hermanos, ¿qué más garantía para poder conservarnos cada uno de nosotros? Si permanecemos en el amor de Dios, no solamente, hermanos, vamos a estar como dice, a ver, leamos de nuevo este verso para mejor terminar ya. Y dice, nosotros que hemos conocido el amor de Dios, o que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, o sea, en el amor de nuestro Dios, permanece en Dios y Dios en él. Yo digo, hermanos, esto es una garantía para todos y cada uno de nosotros. Yo creo que si nosotros permanecemos en ese amor, vamos a ser guardados, vamos a ser cuidados, no vamos a malograrnos, a descomponernos, no vamos a terminar, hermanos, saliéndonos fuera del camino, sino que vamos a permanecer firmes y fieles hasta el fin. Yo les animo, sigamos adelante, hermanos. Esta es una tarea, un trabajo nuestro. Depende, hermanos. Pablo dice, trabájese, ocúpese en su salvación con temor y con temblor. Gracias, hermanos, y que el Señor los bendiga. Amén.